Hoy tenemos un especial de charlas pajareras, como todos los especiales que hemos tenido de charlas pajareras, los acompañamos Nicky Carrera. Buenas noches para todos, un saludo pajarero y bienvenidos nuevamente. Y Mauricio Osa de Virs Colombia. Hoy tenemos muchos invitados. Por una parte, este especial lo hemos venido trabajando de la mano de unos buenos amigos que son Paula Romero y Emanuel Laverde de Arte y Conservación. Con ellos nos nació la idea de hacer este especial y unas sorpresas que nos tienen hoy. Bueno, vamos a estar con ellos también como anfitriones de este selecto grupo de invitados. Y por el otro lado, pues ya saben, vamos a hablar de Podiceps andinus y obviamente todo lo que sabemos o lo poco que se sabe de esta especie que ya no tenemos. Y para hacerlo, pues tenemos 4 personas muy especiales, 4 biólogos. Empezamos por las mujeres. Estamos con Ángela María Amaya. Ángela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Ángela, gracias por la invitación. A ti también por aceptarla. Ángela es bióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana Javeriana y es investigadora también de la misma universidad. De la Universidad de los Andes, perdona. Perdón, de la Universidad de los Andes. Bienvenida nuevamente, qué rico tenerte aquí. Por otro lado, tenemos a Loretti Rosselli, bióloga y miembro de la Asociación Colombiana de Ornitología. Bienvenida, es un placer para nosotros tenerte aquí y compartir contigo en Charlas Pajareras. Muchas gracias. Bienvenida, Loreta. Bueno, también hoy nos está acompañando Luis Miguel Rengifo. Luis Miguel es biólogo, es vicerrector de investigación de la Universidad Pontificia, de la Pontificia Universidad Javeriana. Luis Miguel, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Mauricio y Nicky, muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos acá. Y por último tenemos al profesor Gary Stiles. Gary también es biólogo, lleva muchos años en Colombia y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Gary, bienvenido, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y Paula y Emanuel, un saludito también de ustedes. Gracias, Mauricio, y un placer estar con tremendos invitados. Bueno, para que nos vámonos de una vez. Yo lo que le voy a pedir al panel de invitados es hagamos una charla relajada, con todo el conocimiento que ustedes tienen, y el que quiera conversar simplemente habla, levanta la mano y conversamos de esta bonita especie. Entonces yo quiero solamente, para ambientar y para dejar el tema puesto en la mesa, es arrancar por esta diapositiva. Vamos a hablar de una especie. Ustedes me dicen cómo se pronuncia ese orden. Podicipediformes, Sí, ¿cierto? Sí. Y la familia es más difícil para mí. Podicipedidae. Podicipedidae. Y hablamos del género Podiceps y la especie de la que vamos a hablar hoy es Podiceps andinus. Lo primero es, bueno, ¿cómo es esa familia? ¿Cómo está integrada y cómo está, digamos, integrada? Entonces me gustaría, no sé quién de ustedes, de los invitados, nos hable pues de esta familia a partir de esta información que estamos viendo acá en la diapositiva. Gary, tú que eres el taxónomo mayor. Taxónomo mayor, sí. Bueno, pero Loreta ha estado haciendo toda una lista de esto. La cosa que tal vez puedo mencionar es que la familia de Podicipedidae pues ha sido un problema taxonómico en términos de quiénes eran sus parientes. Y en realidad, pues, con estudios genéticos se ha producido una sorpresa bastante grande, por lo menos en términos de apariencia, que el grupo más afín a los podicipediformes son los flamencos. ¿Ah, sí? Sí, que
tienen una apariencia general totalmente distinta, pero genéticamente son los más afines, pero este no es una relación súper cercana tampoco. Es una familia, los Podicipedidae es una familia pues bastante única en varias características que de pronto Loreto va a mencionar. Pues bueno, Podicipedidae, como tienes ahí en la diapositiva, es una familia compuesta por 6 géneros que están ahí ilustrados, ¿cierto? Rolandia, Tachybaptos, Podilimbus, Poliocephalus, Podiceps y Aegmorphorus. Luego, esta familia está distribuida por todo el mundo, como se ve en el mapa, y varios de estos géneros están presentes en Sudamérica y Podiceps. De estos géneros hay 22 especies distintas y 3 tristemente se han extinguido, incluyendo a nuestro tema de conversación de hoy, ¿cierto? Un Podiceps, el que era colombiano, un Podilimbus, que estaba en el lago de Atitlán, y un Tachybaptus, que era de Madagascar. Entonces, digamos que en términos generales, es lo que podemos como decir como de la familia, una familia tan bonita, que como se ve también en las ilustraciones, y su nombre Podicipedidae viene de ahí, es esos pies localizados tan sumamente atrás, lo cual les hace difícil caminar. Entonces es una familia que sus miembros les queda difícil caminar sobre tierra, están hechas para nadar, es un motor fuera de borda, y también hay unas que son sorprendentemente buenas voladoras. Hay especies migratorias que vuelan miles de kilómetros en sus épocas de invernación. Ok, ahí les fui pasando como todos los miembros voy a devolver un poquito. Aquí estaban los Podilimbus, que ahí mencionabas que hay uno extinto, ¿no? Ahí el de Atitlán. Sí, 3. Sí, el de la derecha. Sí, yo creo que ahí vale la pena mencionar que esta es una familia propensa a la extinción, y donde básicamente en algunas de estas extinciones recientes se ha sabido que la especie se va a extinguir y termina por extinguirse. Por ejemplo, el Podilimbus gigas, que se llamaba POC, el nombre en español, o realmente en maya era POC, era un zambullidor que había perdido la capacidad de vuelo de un lago, el lago Atitlán en Guatemala, y a la aerolínea Pan American le pareció una fantástica idea convencer al gobierno guatemalteco que introdujera una especie de pez muy apetecida por los pescadores, y claro, los convenció, lo hicieron, y pues esta especie llevó a la extinción al Podilimbus, y se sabía que se iba a extinguir. Hubo una mujer que trabajó muy arduamente por la conservación del POC de Atitlán, y finalmente se terminó de extinguir. También se extinguió el que mencionaba ahorita Loreta, uno de Madagascar, y hay otras 2 especies. Hay una en el sur de Argentina que está en muy mala condición, el Podiceps gallardoi, y si sigue como va también se va a extinguir. Y en Colombia, si no nos ponemos las pilas, también se va a extinguir el otro Podiceps que nos queda, que hoy en día está solamente en la cordillera central, y especialmente en el sur. Entonces ha sido una especie, digamos, a diferencia de los patos y gansos, que son muy fáciles de reproducir en cautiverio y donde muchas especies se han rescatado de una extinción segura, no es el caso de los zambullidores, ¿no? Y con solo 22 especies, hay 2 en peligro crítico, 2 Podiceps, uno del Titicaca
el otro del lago Junín en Perú también. Hay un Tachybaptus en peligro, hay un Rollandia en peligro. Entonces realmente esta es una familia de aves muy propensas a extinguirse y que no ha recibido realmente la suficiente atención para evitar su extinción. Y yo quisiera agregar algo para cerrar lo que está contando Luis Miguel. De las 22 especies que hay, 22, 23, 6 están en alguna categoría de riesgo de extinción y una casi amenazada. Y coinciden las amenazas y la combinación de estas amenazas en todas las especies. A las que han llegado a la extinción, algún pez introducido por competencia la extinguió, la contaminación de las aguas, ellas son muy dependientes de cuerpos de agua limpios, y entonces la sedimentación, y bueno, lo que hablaremos un poco más adelante sobre la extinción del colombiano, las ha amenazado a las 6 especies que están en peligro de extinción actualmente. Entonces, varias de ellas durante varios años de peligro antes de llegar a la extinción. Entonces, tiene eso de común, como las amenazas a las diferentes especies, sea en Viejo Mundo, sea en el Neotrópico, sea de uno u de otro género, ¿no? Estas especies están amenazadas en diferentes géneros, con eso en común, que son amenazas muy similares. Ok, bueno. Creo que alguien más tiene algo que decir ahí de todo este mundo taxonómico de esta especie. Yo resumiría que hay 2 podiceps, había en Colombia, ¿cierto? Que era el occipitalis, que estaban diciendo ustedes que también está amenazado. Ahorita, antes estábamos hablando con Ángela, tú me estabas explicando algo de esta especie de occipitalis, que había como una división de una subespecie. Sí, alcanzaba a comentarle a Mauricio ahorita que es ampliamente distribuido, Podiceps occipitalis, estaba antes en Sudamérica, pero hoy en día la especie que tenemos en Colombia es Podiceps juninensis. Esta es una especie que tiene una distribución pequeñita en el sur del país, en Ecuador y en Perú. Y más hacia el sur de Sudamérica está la especie que antes eran, digamos, especies hermanas, me corrigen si estoy diciéndolo mal, más hacia el sur, y esas especies, esa occipitalis del sur, en Argentina, en Chile, en la Patagonia, está casi amenazada, no está tan disminuida su población como para estar en amenaza, como si la que tenemos en Colombia, que es juninensis. Es una explicación taxonómica. Tal vez de pronto mencionar que Podiceps andinus, el extinto aquí de la cordillera oriental, era parte de un grupo de especies que incluye las 3 que estamos viendo ahí. Bueno, Taxanovsky occipitalis y también Nigricolis, que tiene una distribución muy amplia, e inclusive durante el que está ahí en el centro, muy parecido a lo que era Podiceps andinus, inclusive en algún momento se alcanzó a pensar que eran la misma especie. Entonces, digamos que dentro de todo ese gran grupo de la familia de los ambullidores, estas 4 especies, digamos, son muy cercanas. Ok. Y de hecho por allí más adelante, bueno, aquí ya me voy a introducir en el Podiceps andinus. Entonces, eso que tú estabas diciendo, Loreta, yo lo había puesto acá. Estas son fotos de Podiceps nigricolis, y lo que les quería preguntar, pero tú ya lo dijiste, era, uno podría casi decir que esto es lo más parecido a lo que sería el Podiceps andinus, ¿cierto? Sí. De lo que acaba de decir Loreto. Bueno, porque de todo lo que hemos investigado y buscado, hasta ahora no hemos encontrado ninguna fotografía de Podiceps andinus viva. Yo tengo la esperanza que algún día podamos encontrar alguna. ¿Ustedes creen que de pronto haya alguna foto por ahí? ¿Quién sabe? Difícil. ¿Quién sabe? Pero hay que aprovechar estas fotos para decir que son hermosos.
Sí. Son una belleza. Muy lindos. Y fíjense en el que está en la esquina superior derecha, que tiene dos pollitos encima del papá o la mamá, sacando la cabecita hacia adelante. Divinos. Ajá, Sí, qué sí. belleza. Sí, yo me tomé la tarea de buscar como unas muy buenas fotos de esta especie para, pues como para tener esa sensación de qué bueno que este pudiera ser el Andinos, pero pues digamos que esto sería, para los que no tienen la idea, pues esto sería una versión muy parecida a lo que podríamos tener como Podiceps andinus. Bueno, Si puede regresar a las fotos, sí, claro. Podiceps andinus tenía no el cuello negro, como este que, como su nombre lo indica, es decir, de cuello negro, sino que tenía el cuello rufo, acanelado, de color canela. Y la parte superior de la cabeza no era negro, como aquí se ve claramente, sino que era grisáceo, pero era muy cercano. Y bueno, tenía otras diferencias de coloración, pero esas son como las más evidentes. ¿Y será que a nivel, no sé cómo se llama, evolutivo, el Andinus puede provenir de este nigricolis o no tienen nada que ver? No, son emparentados cercanamente. Probablemente esta es una especie derivada de nigricolis y, digamos, en condiciones de aislamiento en la cordillera oriental probablemente se separó de nigricolis. Y eso ocurre también en otras especies, ¿no? Por ejemplo, en aves, Eremophila alpestris tiene una distribución parecida. Por ejemplo, Podiceps nigricolis tiene una distribución muy amplia en Norteamérica y en Eurasia. Y aquí está, digamos, lo que probablemente se originó como una población aislada con este Podiceps andinus endémico. Y Eremophila alpestris, que es una especie de áreas muy abiertas, ocurre lo mismo, una distribución muy amplia en Norteamérica y en Eurasia, y una subespecie endémica en la cordillera oriental. Ok, perfecto, Luis, muchas gracias. Me gustaría de pronto, si me cuentan ustedes ahora, bueno, quién era el Podiceps andinus, yo no sé si la información de quién lo escribió, qué información tenemos del Podiceps andinus específicamente. Bueno, en realidad no me acuerdo quién fue quien lo describió. ¿Quién, Gary, perdón? Pues no me acuerdo quién lo describió. No, de hecho yo estuve buscando y no encontré. En algún lado decía que se describió alrededor de los años 20, pero hasta los 40 y tantos es que hubo la discusión de si era una subespecie de Nigricolis o si era especie, y ahí ya aparecen algunos autores, pero la especie ya estaba descrita desde los 20. No sé si existe la información, no la pude ubicar. Ah, ok. Ok, bueno, ¿qué más información tenemos de esta especie? O sea, ¿qué podemos decir? ¿De qué se alimentaba? O sea, ¿cómo era esta especie? ¿Solo habitaba en los lagos? ¿Cómo era su...? Pues era una especie aparentemente de aguas pandas en varios lagos, incluyendo en la sabana de Bogotá, en los humedales acá, y Tota, muy probablemente también en Fucané. Y pues en Tota, por lo menos, uno de los problemas para que probablemente le dio el golpe de gracia, por lo menos, era la introducción de trucha, porque ellos comen insectos acuáticos, pequeños peces, y en realidad la trucha, que es un pez muy, muy voraz, pues puede haber simplemente ganado por competencia y eliminado el zambullidor. También, pues, el hecho de drenaje bastante masivo en muchos humedales en la sabana y también en
en Tota por la gente para cultivar cebolla. También pudo haber tenido bastante que ver porque como dije, pues era una especie de aguas pandas y Tota, pues la parte central es bien profundo y ahí no había mucha presa para Poriceps. Ajá, ok. Algo, perdón, que me gustaría sí, complementar sobre la disponibilidad de las presas de la que se alimentaba esta especie, es que Fielsa, uno de los más expertos en esta familia en el mundo, hizo una expedición a Colombia en los años 80 para buscar a esta especie, porque ya se había lanzado la alarma de está declinando bastante, cuidado, se puede extinguir, y él vino a buscarla y estuvo recorriendo todos los humedales del altiplano cundiboyacense donde posiblemente hubiese estado la especie antes, y no obtuvo ningún avistamiento, pero sí vio que había mucho deterioro en estos ecosistemas. Parte de ese deterioro, esto fue un poco previo de la introducción de la trucha, que por competencia, como decía el profesor Gary, la acabó finalmente. Parte de ese deterioro es que se reemplazó la vegetación que había antes en los lagos por un pasto. Antes tenía una vegetación que era espiga de agua, le decía, potamogeto, algo así, y permitía mucho espacio para que entrara la luz y tenía altas abundancias de las presas de las cuales se alimentaba este zambullidor. Fue reemplazado por el pasto acuático canadiense, la elodea para los biólogos, y eso disminuyó la abundancia de sus presas, oscureció, se volvió más densa toda esa vegetación subacuática, estamos hablando de plantas que están debajo del nivel del agua, y el Podiceps andinus no tenía la habilidad para forrajear en esa nueva vegetación que tuvo curso en esa época. Entonces hubo un deterioro desde el inicio de esa transformación, adicional a los sedimentos que provenían de la erosión de los suelos de las montañas circundantes por deforestación. Entonces se fue sedimentando, se disminuyó el nivel del agua, la población de los insectos de los que él se alimentaba disminuyó. Después, encima de todo, le pusieron una trucha exótica que compitió por alimento, se acabó el hábitat idóneo para que la especie pudiera anidar. Es una especie que hace nidos flotantes en el agua y entonces ya con ese cambio en toda la composición y estructura de su vegetación, sus colonias de anidación pues ya no tenían éxito. ¿Habrá algún reporte en algún lugar o de lo que han investigado de cuántos especímenes pudo haber de esta especie o de cuánto era la población? Hay una estimación. Sí, por ahí en el libro rojo precisamente hablan de, no mucho antes de su extinción, de 300 individuos, pues que ya es muy poco, pero teniendo en cuenta pues el tamaño de Tota y la distribución que tenía, seguramente era de muchos miles. Y también pero no debe haber ningún estimativo. Sí, okay. yo quisiera que habláramos un poquito de lo que estábamos hablando ahorita antes de retomar lo de la población, y es que siempre ha sido muy mala idea introducir especies de peces a sitios de donde no son. Y esta especie zambullidor es un muy buen ejemplo de lo que hace una especie o varias especies de peces cuando se introducen donde no corresponde. Entonces, la trucha realmente no solamente era competidor, sino parece que muy probablemente además era depredador de los pichones del Podiceps, porque las truchas en Tota alcanzaban tamaños muy grandes y los pichones de Podiceps son muy pequeñitos. Pero no solamente fue la trucha, sino la carpa, porque la carpa tiene, digamos, por la manera como se alimenta, remueve el fondo de las lagunas. Entonces contribuye a que las lagunas, que como todos los lagos de la distribución de la especie, originalmente eran aguas cristalinas.
que después se volvieron turbias por la sedimentación, la contaminación y por las carpas, porque las carpas están removiendo el fondo constantemente y vuelven el agua turbia. Y si usted no cuesta mucho trabajo imaginarse que un ave como el zambullidor, que se alimenta dentro del agua visualmente, buscando invertebrados y pececitos en la vegetación, pues obviamente va a tener muchas dificultades para encontrar alimento en un agua turbia, y además cuando se perdió la vegetación original que había sumergida, que era Potamogeton, que es una hierbita sumergida, y fue reemplazada por una proliferación impresionante de otras plantas, incluida una que forma como masas muy densas, que es la elodea. Entonces, yo creo que el zambullidor realmente no hay prueba de qué fue la causa final, pero seguramente la causa general de la extinción no es una, sino múltiples. Sí, la combinación. Es la combinación, como mencionaba Ángela María, las otras especies de zambullidor que se han extinguido también es por la combinación de una serie de factores. He oído que, que en otras especies de zambullidores extintas tiene que ver también el tipo de red que se usa para sacar esos peces introducidos. No sé si eso tuvo que ver. Y también la explotación de nidos. ¿Ustedes qué saben de si eso también se dio en Tota? El uso, digamos, como de una especie de atarrayas que pudiera asfixiar las aves, y el hecho de que los pobladores de la región explotaran los huevos. Yo no creo que en el caso del Podiceps la explotación de huevos hubiera sido un factor, porque los huevitos eran muy pequeñitos. Pero lo que sí fue un factor importante fue para patos, porque por ejemplo en Ubaté las panaderías se abastecían de los huevos de los patos de Fúquene. Pero lo que sí está, digamos, en el estudio que estaba contando ahorita Ángela María, cuenta cómo sí los cazaban a los... Sí, era cacería. Sí, cacería era un factor importante. Incluso Fielsa contaba que los cazadores locales la consideraban en los años desde los 50 hasta los 70, en un periodo pues relativamente muy corto, como una especie ya muy escasa. Entonces la cazaban selectivamente y cazaban también porque era una especie rara de ver. Y ya fue sino hasta hace pocos años después, 77, el último registro visual. Entonces tuvo un declive poblacional en cuestión de 30 años prácticamente, según los reportes, ¿no? Hoy me encontré este artículo de mayo de 1963 del profesor José Ignacio Borrero, y precisamente lo que tú estabas diciendo en esta diapositiva, que creo que son además fotos de él, dice: si se favorece el desarrollo de la vegetación natural, las aves acuáticas, especialmente los patos, pueden anidar nuevamente y la caza puede de nuevo atraer al turista. O sea que en esa época ya se había deteriorado la caza. Sí, ya no había. Pero la cacería fue una actividad económica súper importante en los lagos de la Cordillera Oriental. Había hoteles para cazadores. Por ejemplo, en Fúquene había un hotel para cazadores. Y las bandadas de patos eran impresionantísimas, eran muy abundantes, incluso de especies que ya no llegan a la Cordillera Oriental, como Anas acuta, que le decían, ¿cómo era? Pato colegallo. Y había otras especies de patos que eran muy abundantes, que ya no llegan a la Cordillera Oriental, que eran migratorias de Norteamérica, que eran intensamente cazadas. Bueno, también estaba la subespecie más grande de Anas vinicaura, subespecie Nicéphoroi, que ya es extinta también por cacería. Sí. En el caso de Podiceps,
pues como era una especie de aguas pandas, pues siempre vivía en la periferia de grandes cuerpos de agua, como se ve aquí, es decir, en una zona relativamente limitada. Y aparentemente cuando anidaba era posible encontrar muchos nidos en un área relativamente pequeña, por lo menos semicolonial, de tal forma que alguien con una canoa puede, al llegar en el momento de puesta de huevos o presencia de huevos, tener un efecto bastante fuerte sobre la población. Aquí hablan Sí, también. además que una de sus, Sí, dime, Ángela. perdona, No, que además era una especie como dentro de la familia Podicipedidae, que ante la amenaza no necesariamente sale volando, sino que se sumerge, o esta que era además muy tímida, muy confiada, perdón, muy poco tímida y confiada, lo que hacía era irse hacia el cuerpo de agua nadando, entonces era una presa fácil para cazadores. Eso pues también cuenta, ¿no? Como el comportamiento natural de las especies ante el peligro. Ok, este estudio que estaba mostrando acá también habla, que ustedes lo dijeron ahorita, de la baja del nivel del lago. Aquí habla que bajó unos 2 metros, esto es de 1961, y que tuvieron que hacer unos muelles muy largos para poder. Entonces, pues aquí hay como varias información que yo encontré por ahí de, bueno, voy a adelantarme aquí un poquito. Bueno, ya esto lo hemos hablado, pero pues quería como que llegáramos a todo este trabajo que hicieron ustedes para el libro rojo, que nos cuenten, bueno, digamos cómo fue el trabajo para toda la investigación y pues que nos cuenten pues finalmente el resultado de este trabajo y qué nos falta por contar, que no hayamos contado de pronto. ¿Luis Miguel? Ángela, dale tú. No, que te contemos sobre No, del trabajo que hicieron con, ustedes del libro rojo relacionado con el Pódiceps. relacionado con el Podiceps. No, pues es la especie única extinta del país, entonces tiene un foco central en el libro rojo. Lamentablemente, tenemos la especie extinta pues incluida en el libro también. El libro rojo tiene todas las especies del país que han pasado por un proceso de categorización de riesgo y que están en una categoría de amenaza o casi amenaza. Tenemos relacionado también con esta pues, familia y esta especie, incluido, como decíamos al inicio, pero hacemos énfasis en eso, Podiceps hoy en día juninensis, que es otro zambullidor que se enfrenta a las mismas amenazas que llevaron a la extinción a Podiceps andinos. Entonces, pues en el libro encontramos todas las especies que están con alguna preocupación respecto a la conservación. Fue un proyecto que tuvo muchas manos, muchos colaboradores que escribieron la síntesis de información de varias especies. La profesora Loreta Rosselli participó en muchas de ellas. ¿Qué más les cuento? Pues Miguel, o preguntas. No, pues enfatizar, digamos, toda la colaboración que hubo para el trabajo en el libro rojo. Tuvimos 155 autores, que es una gran cantidad de personas y mucha colaboración de diversa índole. Y la importancia de hacer estos libros periódicamente, ¿no? Porque, pues obviamente la información cambia, pero sobre todo la importancia de utilizar la información de estos libros para tomar medidas efectivas de conservación. Hay muchas especies, tanto de fauna como de flora, que han sido rescatadas del borde de la extinción, y hay otras que simplemente las han dejado extinguir por inactividad. Y en un país como Colombia, digamos, donde hay capacidad técnica, instituciones que, digamos, con competencias claramente asignadas en estos temas, no habría excusa para no tomar las medidas para evitar su extinción. Y Tota podría ser, digamos, Tota es un sitio infame. Desafortunadamente es una laguna espectacular,
pero es infame porque de las 3 especies de vertebrados que se tiene certeza que se han extinto en Colombia, 2 se extinguieron en Tota. O sea, en Colombia, así sin lugar a dudas, se ha extinguido una especie de foca, la foca monje del Caribe, una especie de pez, el pez graso, que era endémico de Tota, y el zambullador colombiano, que su última población estaba en Tota. Pero si las autoridades ambientales de Tota siguen permitiendo el deterioro de la laguna, pues hay otras especies que también pueden desaparecer allí. Digamos, no hemos hablado mucho, y ahorita Gary lo mencionó, no de las especies, sino de las subespecies que están tremendamente amenazadas, y de esas, por ejemplo, hay una especie de garcita que probablemente la población más importante está entre Tota, Fuquen y Cucunúa, e igual no se está haciendo nada por evitar su extinción. Hay un cucarachero endémico de Colombia también, en peligro crítico de extinción, y no se está haciendo nada para evitar su extinción, pudiéndose. Entonces, y bueno, desde el punto de vista positivo, en otras regiones del país sí se están tomando medidas muy interesantes y con resultados positivos en la recuperación de poblaciones de otras especies. Entonces, sí se puede, pero hay que cumplir con el mandato con el que fueron creadas esas instituciones. No sentarse a gastarse los recursos de manera inefectiva. En ese artículo Sí, Luis, sí. yo estaba pensando por qué en una situación muy parecida se extinguió Podiceps andinus, pero Podiceps taxanovsky, endémico de unos lagos en Perú, todavía no se ha extinguido. Está en una situación crítica, pero no se ha extinguido. Y es que allá, en los años 70, cuando se desapareció el nuestro, declararon esa área como área de protección. Parece que no ha sido efectiva. Este zambullidor de allá, tan parecido al nuestro, sigue con problemas graves, pero no se ha extinguido. Entonces estoy totalmente de acuerdo con Luis Miguel, que es que las entidades que son responsables por el cuidado de estas especies, las corporaciones, Corpo Boyacá en Tota, la CAR en la zona más de Cundinamarca, definitivamente les falta mucho por hacer en este sentido. Y se nos va a extinguir la siguiente especie, extinguir la siguiente especie, seguramente el cucarachero, y las corporaciones siguen, pues no sé, mirando o pensando, no sé. Pues yo diría que faltando a su responsabilidad. Algo que se nos escapó mencionar ahorita sobre la tanda de las amenazas de esas especies, que en Tota, que era donde estaba su población más grande reportada, el cultivo de cebolla que está en los alrededores ha ocasionado también contaminación por los pesticidas. No conozco de cerca el caso, regulaciones en Tota, pero lo que sí es cierto es que el agua continúa contaminándose. Claro, y las aguas negras de Aquitania van derecho a la laguna. Y las aguas residuales. Creo que de la acería también. La acería incide ahí también, creo. La acería Paz del Río. No estoy seguro. No sé. Sí, no sé, pero... En la investigación que estaba leyendo del profesor Borrero, en el año 45, él estaba llamando la atención de las autoridades para que hicieran algo por el problema, por todos estos problemas que ustedes han mencionado. Y eso está en ese artículo del profesor Borrero del año 45. O sea que no, nadie hizo atención a ese llamado de atención que habían hecho. Y dentro de las especies que se han extinto, ha habido, no recuerdo ahorita cuál es, no recuerdo cuál es la de Guatemala o la de Madagascar, que estuvo cerca de 15 años en peligro crítico. Tuvieron una ventana de tiempo no tan corta, con alarma de está en crítico, dicho por la UICN, formalmente en esa categoría, y se extinguió. Es como si, yo lo veo así, una especie que está en crítico va derechito camino a la extinción si no hacemos nada, con urgencia.
Una pregunta, ¿cómo se, pues yo no sé si es una declaratoria o cómo se oficializa que una especie esté extinta? O sea, ¿cómo se declara eso? Pues hay como un par de criterios. Uno es cuando la especie no se ha visto durante más de 50 años, y la otra es cuando se ha hecho una búsqueda intensiva y no hay duda de que no queda población. Entonces, en el caso del zambullidor, esa búsqueda se hizo y se reconoció que no había población de la especie. Y la declaratoria formal va de la mano entre pues, esa búsqueda académica y las autoridades, digamos, reconocidas para declararlo como oficial. Desde la lista roja del 86 que publicó el INDEREN, la especie ya estaba extinta. Rengifo 98 ya estaba extinta. Y a nivel internacional, la UICN, a raíz de no verla durante este gran cantidad de tiempo, entonces la declaró extinta oficialmente en el 94. Ahí te estoy respondiendo como cómo se dice oficialmente, quién dice que está extinta oficialmente, UICN globalmente y autoridades colombianas desde la academia y ministerio nacionalmente. Ok, y de pronto existirá alguna posibilidad que uno diga que se encuentra nuevamente, o esto ya con todo este trabajo que se ha hecho. Esta especie en particular no. Yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? Sí ha habido especies que se declaran extintas y con el paso de muchos años reaparece. Eso ha ocurrido con anfibios, por ejemplo. Pero el caso del zambullidor pues tenía su distribución tan acotada a los humedales que conocemos, que los observadores de aves visitan tanto, sabemos cómo están de deteriorados, que ya ha pasado tanto tiempo que podríamos decir con total certeza que está extinta y la extinción es para siempre. Sí, especialmente por la cantidad de observadores que hay ahora. En el pasado de pronto podría haber una ventana de duda porque no había tanta gente que observara aves, pero ahora hay muchos observadores, incluyendo en todos estos sitios que se visitan con mucha frecuencia y no es posible. El hábitat es muy accesible, o sea, no hay un hábitat que uno diga, no, es que de pronto en tal parte que no se ha ido. Un lago escondido. Sí, esa posibilidad no es tan viable. Pero yo no descartaría totalmente la posibilidad. Miguel es muy optimista. Claro. Sí. Yo también sueño que aparezca. Claro, no, o sea, no, yo no creo que es probable, pero tampoco creo que sea imposible, porque, digamos, la especie eventualmente podría haber sobrevivido en pequeños lagos, por ejemplo, en Cocuy o en Pisba, en estas regiones que son muchísimo menos visitadas, donde hay lagunas de alta montaña, pero por supuesto la probabilidad es bajísima, pero podría ocurrir. Eso, digamos, en varias oportunidades han existido especies que han sido consideradas extintas y han reaparecido. E incluso Ojalá. si usted, ojalá, sí, por ejemplo, no es el mismo caso, pero la pava caucana, que hoy en día tiene poblaciones grandes en Otunquimbaya y otras poblaciones menos abundantes, por ejemplo, en el cañón del río Barbas o en el bosque de Yotoco en el Valle del Cauca. Si ustedes leen el libro rojo de Hilty del 1986, ahí dice que es probablemente extinta. Y ese es un clarísimo ejemplo de cómo cuando las entidades que deben tomar medidas de conservación sí cumplen con su responsabilidad, las especies se recuperan. Digamos, el trabajo de conservación de la pava caucana en Risaralda especialmente, también en Quindío y en el Valle del Cauca, han tenido unos resultados muy evidentes y muy positivos. Entonces, pues realmente la naturaleza es resiliente y cuando se le da la oportunidad a las especies
que están en peligro de extinción, pues se pueden recuperar. Y digamos, hipotéticamente, si soñemos que aparezca una pareja o un grupito de zambullidores, en ese caso, ¿qué se debería hacer? O sea, ¿cómo se debería actuar para que, pues para mantener esa población, si digamos que apareciera? Estamos soñando despiertos, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, pues Vale soñar. uno puede dejar volar la imaginación y uno lo que habría que hacer es, primero, proteger el hábitat. Luego, también habría que vigilar la zona para evitar que haya cazadores que acaben con los últimos individuos e identificar las otras amenazas y controlarlas. Por ejemplo, si está en cuerpos de agua donde se introdujo trucha, habría que rápidamente erradicar la trucha. Y ese tipo de medidas. Si hay carpa, obviamente erradicar la carpa. Inclusive Pero- restaurar humedales. Claro. Restaurar humedales. Sí, sería la recuperación completa. Sí, en casos, exacto, en casos tan críticos, inclusive se debe atender muy de cerca los nidos y ayudar en la incubación y en el cuidado de los pichones para que la mortandad sea menor que la natural. Hay casos increíbles de especies con pocos individuos que se han recuperado, por esto es famoso, digamos, la isla de Mauricio, donde se extinguió el dodo. Ahí hay unos casos impresionantes con cosas muy agresivas integrales, teniendo en cuenta todo. Claro, Bueno. y con aves, además de las que menciona Mauricio, en la isla de Mauricio y Loreta, por ejemplo, Nueva Zelanda es un ejemplo impresionante. Hay especies que han logrado, bueno, se extinguieron muchas, pero en Nueva Zelanda las medidas de conservación han logrado llevar especies que tenían 20 individuos a miles de individuos. Entonces, se puede. Bueno, esperemos, soñemos y de Sí, pronto estamos en la fase de soñar despiertos. por aquí les voy a, mientras siguen la conversación, algunas ilustraciones. Bueno, yo la otra me encontré esta laminita de Jet, pero aquí la referencia fue como otra especie Pues tiene el segura, penacho amarillo. sí, y seguramente es basado como en lo que se sabía de la descripción, ¿no? Claro, claro. Y la imaginación del artista. Y es que acuérdense que esta cantidad de fotografías que tenemos hoy en día, eso es un fenómeno muy reciente. Antes era muy difícil tomar fotos y no había buenas cámaras, etcétera. Entonces, este está súper lindo. Este es de Robin Chile. Sí, señor. Bonito. Y ese también es de Robin. Le quedó mejor el primero, más bonito el primero que el segundo. Ese está mucho más lindo. Y este es el segundo de Robin Chile también. Ah, mírenlo. Esta es una chica de Bogotá, esa Andrea, Andrea creo que se llama ella. Este es el de Landazábal. Ah, este es el de Landazábal. No Este sabía. es de César Landazábal. Ok, lo estuve buscando y no sabía que era este porque yo he hecho como colección de todos los que me voy encontrando. Pero el de Landazábal, lo que estás mostrando ahí, es como un recorte de una ilustración más grande. Ah, ok, perfecto. Se veía más el hábitat completo entonces. Sí. No lo he podido encontrar, estaba buscándolo. Aquí hay otra ilustración. Este es de nuestro amigo Emanuel, que está acá. Súper bonito. Sí, súper lindo. Está muy desactualizada y no tiene la revisión del maestro Gary. Sí, y está un poco bravo. Sí, está. Ah, miren. Me gustaría que el profesor Gary nos hablara un poco de esa colección que hay en la Universidad Nacional. Pues básicamente es una serie de unos 14 ejemplares que fueron recolectados por José Ignacio Borrero en 1944 en Tota. Es decir, que por lo menos en aquella fecha, pues
era una especie, por lo menos relativamente común. Yo creo que es a lo largo de un periodo de no muchos días que se colectó su serie. Pero después de esto, hasta donde yo puedo saber, no había más colectas de la especie, por lo menos para ningún museo colombiano. Y entonces este es básicamente lo que nos queda. En la Javeriana hay un par de especímenes. Y ¿De Borrero también? Ah, no, 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 no. No sé de quién. Pero y en la ahí es. Universidad del Cauca también. Y por ahí me contaron que en el Museo de Historia de Nueva York también hay especímenes. Ah, sí. Sí, seguramente hay allá. Bueno, estas son algunas fotos de la colección de la Universidad Nacional. Bueno, nosotros, pues, como les habíamos contado, pues, cuando desarrollamos toda la imagen de BIRDS Colombia, utilizamos el Podiceps en la letra S y pues digamos que este es como un homenaje para que ojalá esto no nos vuelva a suceder y pues digamos que esa es la idea. El pato que veía ahorita Loreta, aquí atrás de nosotros, pues fue un prototipo que mandamos a hacer y que llevamos a todas las ferias y a todas partes donde vamos, pues vamos con este pato para que la gente pues tenga como alguna impresión y causa bastante sensación cuando la gente ve la mascota, lo primero da como gracia, ay, ese pato, no sé qué es. Lo que yo les digo es lean la etiqueta y cuando leen la etiqueta, pues la gente se queda impresionada de saber que esa especie no existe y que... Pero yo diría, no el primer ave, sino la única. Ah, ok, de acuerdo. Porque Ojalá. esperamos que ninguna otra se vaya a extinguir. Qué buena Sí. apreciación. De acuerdo. De acuerdo. Realmente es muy impactante ver la cara de las personas cuando leen la etiqueta en donde dice, esta será la única forma que conozca esta especie. El Podiceps andinus, primer ave declarada oficialmente extinta en Colombia, y próximamente vamos a poner única ave extinta declarada oficialmente. Muy Yo buena. diría extinta en Colombia y el mundo, porque su extinción en Colombia implicó su extinción en el mundo. Ah, ok, Perfecto. de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Antes de ir con nuestros amigos de Arte y Conservación, quisiera saber si hay preguntas por ahí. Bueno, tenemos de pronto muchos comentarios, hay muchas personas, tenemos más de 170 personas conectadas en este momento, muy conectadas. Los invitamos a que nos hagan preguntas porque este es un espacio de conservación, un espacio de reflexión en el que muchas personas se están preguntando qué hacer para la conservación, cómo contribuir a que esto no vuelva a suceder. Entonces hago esa pregunta como general porque es como la pregunta que predomina aquí en el chat, de qué acciones nosotros como ciudadanos de a pie y como personas que vamos a hacer avistamiento de aves, cómo podemos contribuir a que no vuelva a pasar y claramente a que no alimentemos estos espacios para que se repitan estas acciones. ¿Quién me quisiera contestar? Pues rápidamente me gustaría a mí decir que soñando despiertas, pienso que la acción de los ciudadanos debe ser y puede ser exigir a las autoridades ambientales restaurar los ecosistemas, por ejemplo, de las estamos hablando hoy enfocados en las acuáticas, porque si bien es altísimamente improbable que se pueda recuperar Podiceps andinus, sí es altamente probable que se puedan recuperar las especies que hoy están en peligro crítico, pero sí, solo sí, se recuperan sus ecosistemas. Entonces, como ciudadanos tenemos el deber, incluso moral, de exigir a autoridades ambientales que son quienes regulan con políticas de regulación la contaminación,
la expansión de los cultivos, de la mano con los locales, por supuesto, de la mano con la gente que vive del cultivo de cebolla, pues esa es la conservación que se debe hacer. Y pensando en las aves que están tan mal en los humedales, por ejemplo, en Bogotá o en los demás de la cordillera oriental, factores como los gatos domésticos y los perros domésticos pasan a las aves que están en peligro y que se pueden extinguir. Entonces, como ciudadano, uno puede tener la responsabilidad de no llevar sus animales domésticos a los humedales, no permitir que sus gatos salgan de casa. Y bueno, eso sintéticamente, en mi opinión. Sí, de acuerdo. Tenemos que presionar. Hoy en día es mucho más fácil hacerlo que antes a través de redes sociales a las autoridades ambientales. Porque de verdad que con mucha frecuencia actúan equivocadamente, no solo por omisión, sino por acción. Por ejemplo, en este momento en la laguna de Fuquene, donde está la parte tal vez más importante de la población del cucarachero de Apolinar, especie críticamente amenazada en el país, la autoridad ambiental, la CAR, está destruyendo masivamente los juncales para mejorar el espejo de agua. Entonces esto me parece altamente peligroso. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas están sucediendo y como ciudadanos debemos cuestionar y preguntar todo el tiempo a las corporaciones qué está haciendo por esta especie, ha sido efectiva o no, quién está averiguando cómo va la población, todo ese tipo de cosas faltan. Yo creo que en esto que menciona Loreta es en algo que los observadores de aves pueden contribuir activamente. Por ejemplo, Mauricio, con tus programas, o sea, en este caso, la autoridad ambiental es una de las principales amenazas para una especie en peligro crítico. Sí, o sea, la CAR está destruyendo el hábitat de Cistotorus apolinari. Entonces, yo creo que sí. Y de Rallus semiplumbeus. Y de Rallus semiplumbeus. Y de Ixobricus exilis. Bueno, y de todas las que están muy amenazadas, pero de toda la comunidad de aves. Sí, probablemente las poblaciones más importantes de todo este conjunto de especies amenazadas están en Fuquene. Y la Corporación Autónoma Regional está destruyendo el hábitat. Entonces yo creo que sí, digamos, pues yo no estoy en Facebook ni en Instagram y todo eso, pero sí se podía hacer una movilización de la opinión de los observadores de aves, que hay tantos hoy en día, para que la corporación deje de destruir el hábitat de las especies amenazadas, incluidas en peligro crítico. Es su responsabilidad conservarlas, no destruir su hábitat. De acuerdo. Tenemos muchos comentarios y también preguntas, sino que van quedando en la parte de arriba, y al principio de la charla alguien comentaba sobre todo el tema de los cultivos de la trucha. Eso es un tema que es muy vigente, que sigue existiendo, que digamos que el consumo de trucha a nivel turístico también es muy imponente. Esta persona habita por los lados del Quindío, por el eje cafetero, y dice que cerca de su casa hay un hábitat muy grande del pato de torrente, pero que su vecino quiere hacer cultivos de trucha para el tema turístico. Él pregunta específicamente cómo puede convencer a esta persona que utilice otro cultivo, o cómo lo puede persuadir para que no lo haga. Es como la pregunta específica de él. Pues yo diría que las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. No, digamos, el punto allí es el manejo que se le da a las aguas después de que han pasado por por la producción de truchas. Y no necesariamente la producción de truchas va a afectar a eliminar la población del pato de los torrentes. Un buen ejemplo es el río Tun. En el río Tun hay digamos ahí, a muy corta distancia de las instalaciones de Otunquimbaya, hay una piscifactoría que produce grandes cantidades de trucha. Y bueno, es un río muy caudaloso, y no conozco en detalle el sistema productivo, etcétera. Yo simplemente durante muchos años he ido allá. Y
Y las poblaciones del pato de los torrentes en el río Otún, aguas abajo de la Truchera, son muy saludables. Yo creo que son los patos de los torrentes más fáciles de ver del país. Entonces, no necesariamente, o sea, las cosas se pueden hacer bien o mal. Pues yo no soy un experto en ese tema específico, pero seguramente informarse muy bien de cómo no tener un impacto, digamos, negativo sobre la población de los patos. Bueno, Y aprovechar el que lo haga bien para hacerse propaganda, ¿cierto? Es decir, coma trucha que es amigable con el pato, seguramente mejorará su negocio. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, tenemos saludos aquí, David Alfonso Bejarano Bonilla, un saludo a Loreta y al profe Gary desde Ucucu Rural Lodge en Ibagué, en el Cañón del Conveima. Tenemos saludos también para ustedes los 4 de Paul Betancourt, un saludo muy especial también a Luis Miguel. Tenemos muchas personas conectadas desde muchos lugares, desde Guatemala, desde Ecuador, desde Canadá. Tenemos al Amazonas también por aquí conectados. Tenemos muchas personas que nos están viendo en este momento. Aquí hay una pregunta. Dicen, Sebastián Aguado, ¿cuál es el estado de conservación de la tingua bogotana y la tingua moteada del altiplano cundiboyacense? Loreta, ¿tú quieres? Aquí tiene la autoridad. Bueno, la tingua bogotana, digamos que está en una situación más peligrosa porque es endémica. Es decir, igual que era el Podiceps andinus, solo existe en el altiplano cundiboyacense. Luis Miguel y Ángela María pues saben bien que es una especie que está en peligro en una de las categorías altas. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hacemos algo, que su población va en declive y que si no hacemos algo para ayudarla, se va a extinguir en un futuro no tan lejano. Esta tingua, digamos que tiene unas características que la hacen un poco resiliente en el sentido de que ellas son capaces de volar entre un humedal y otro, y eso las ayuda porque pueden colonizar nuevos espacios y las hemos encontrado inclusive en sitios que son artificiales. Entonces, como que tienen esa ventaja. Pero de todas maneras es una especie que está en peligro y que la reducción de humedales que continúa hoy en día y que sigue aumentando la contaminación, hace que, pues, que no podamos estar tranquilos. En cuanto a la tingua de pico verde o moteada, la Porphyriopsis melanops, esta es una subespecie, la que es endémica a Colombia. La subespecie, la tingua en Colombia solo está en el altiplano cundiboyacense y está también en una situación de peligro importante. Y hemos descubierto últimamente que el problema que ella tiene es que se desplaza por entre cursos de agua. No es una especie tanto de grandes cuerpos de agua como lagos o lagunas, sino por cursos de agua. Y la urbanización que está aislando los cuerpos de agua y está asfaltando y volviendo subterráneos muchos de los cursos de agua que ellas necesiten, está desapareciendo con la urbanización. Entonces ese es como su gran problema y es una especie de alta preocupación también. De acuerdo. Ok, gracias Loreta. Por aquí pregunta Diego Alberto López. Dice una pregunta, ¿por qué el Podiceps andinus, Podiceps nigricollis y otros más tienen el ojo rojo y ese pedacito de plumaje que tienen al lado del ojo característico? ¿Se sabe algo de eso? Pues tener el ojo rojo es algo que ocurre en una buena proporción de las especies de zambullidores. Y no sé si todos, pero varias especies del género Podiceps sí tienen ojo rojo así, que seguramente pues puede tener un papel en los despliegues que hace en cortejo, etcétera. Y el penacho también es una cosa que se pueden extender como un abanico o
o comprimir, y seguramente especialmente en periodos de cortejo, pues este despliegue puede ser importante. Ok, ¿tenían dimorfismo sexual el pódice o eran iguales ambos sexos? Bueno, No generalmente tienen en los dimorfismo. ambulladores hay muy poco de dimorfismo sexual. Ok, Incluso varios de los despliegues que tienen son despliegues. Hay uno que es bastante chistoso, que el ave se para erecto en el agua y pataleando con las patas, pues en parejas van como un par de motores fuera de bordo por unos 20, 30 metros a veces, y haciendo una vocalización particular. Esta es como una de las partes más culminantes del cortejo de la especie, o refuerzo del vínculo de la pareja. You know, ok. si ustedes están en el chat del Global Big Day, hace Sí. un tiempo mandaron un video de cómo reconocer unos caleños en una discoteca, y es un par de podíceps haciendo una danza de cortejo. Súper bonito. No sé si ustedes la vieron, súper Con- chistoso. Con salsa de fondo, sí. Sí, con salsa de fondo. Muy bonito. Otra especie muy amenazada. Ok, bueno, ya para ir cerrando pues este maravilloso conversatorio, le voy a dar la palabra a Paula y a Emanuel, que nos quieren contar aquí un trabajo que ellos están haciendo. Muy buenas noches para todos. Pues yo estoy encantado escuchando a todos estos expertos. Debo admitir que soy más de la corriente rengifodiana, de pensar y tener esperanzas que de pronto va a estar por ahí nuestro querido Podiceps escondidito en algún lado. Y lo lindo de este espacio fue que se unió arte, ciencia y pasión por las aves. Desde Arte y Conservación hemos trabajado el tema de la ilustración científica y la pintura con fines de conservación desde hace ya casi 16 años. Entonces creemos que la ilustración científica es una herramienta muy vital para el estudio y el entendimiento de las especies que habitan este planeta, y también para evidenciar las especies que ya no están con nosotros y de alguna manera abrir conciencia. No sé si quieras anotar algo. No, ya viendo un pequeño video que les vamos a mostrar, hablar un poco de cómo hicimos la reconstrucción de la especie. Ok, vámonos.
Bueno, ¿quién quiere hablar? Esta era la sorpresa que les teníamos. Yo quiero hablar. Para nosotros es muy emocionante poder unir fuerzas en pro de la conservación a través del arte. Agradecerles a ustedes, Arte y Conservación, a Pau y Emanuel, por esta belleza y este homenaje que le hicimos hoy a Birds Colombia, porque creo que es una especie que se lo merece, es la historia de nuestro país y es la historia para no repetir. Entonces, de verdad que muchas gracias y quisiera que nos compartieran un poquito de esa experiencia porque lo vivimos con ustedes con el WhatsApp, donde nos contaban, vamos así, nos falta esto, y íbamos viendo el proceso para poder ver este resultado final que es una obra de arte finalmente. Bueno, muchas gracias. He aprendido mucho en esta charla de la especie, la verdad conocía muy poco. Acá mi esposo Emanuel fue el que hizo toda la parte del dibujo de la reconstrucción a partir de las pieles inicialmente. Después ya empezamos a ver la otra especie que es similar, la nigricolis, ya como para cuadrar cosas de forma y de pronto de color. También me basé mucho en la descripción que hacen en la guía de Hilti, en la parte de color. Entonces, por ejemplo, la corona de un castaño oscuro, esta parte de acá un poco más blanca, el pico oscuro, el pico negro. La parte superior también un poco castaño oscura, el cuello rojizo. Y en la parte de morfología sí le tengo que dar las gracias a Gary y a Loreta que nos colaboraron bastante. Ahorita les mostramos un antes y un después con las correcciones que ellos nos hicieron para ir ajustando la ilustración. Y creo también que lo bonito de todo el proceso es cómo disciplinas que son tan en teoría separadas, que son el arte y la ciencia, de hecho han estado unidas y han generado una polinización cruzada desde hace muchos siglos. Es muy enriquecedor ver cómo una pintura que empieza estando, por ejemplo, más gordita, ahorita se puede ver la imagen la antes estaba más cercana al Nigricoli en la Nacional, y toda esa corrección que el profesor Gary nos hizo muy juiciosa, también Loreta nos fue diciendo unos factores muy importantes que teníamos que ir arreglándolo, tuvimos esta ilustración final. Quisimos incluirle una presa, para eso estuvimos investigando muy bien los peces que están en la laguna de Tota. De hecho, el pez que se está comiendo en esta ilustración es el capitán de la sabana, que para muchos autores fue introducido en los años 50 o en la década de los 50, pero para otros probablemente estuvo siempre ahí en la laguna de Tota. Tuvimos también en mente incluir al Rhizosomictis totae, que es el pez graso de Tota, extinto, y la guapucha. Pero de ese pez casi tampoco hay fotografías, no hay nada, hay muy poco. Sí, hay muy poquitos especímenes de colección en el museo, conservados en formol, no están en muy buen estado, pero es lindo ver cómo una especie nos puede acercar a una cantidad de cosas que están asociadas y cómo una ilustración puede también mostrarle a la gente un montón de problemáticas, no solo que afectan al Podiceps andinus, sino también a todo este ecosistema. Sí, para hablar un poco de las correcciones que se hicieron, no sé, ¿puedes poner el antes? Sí. Ahí está. Una de estas era que el pico estaba demasiado largo. Entonces, si después fijándonos bien en la piel, tiende, en la piel como está seca, tiende a verse el pico un poco, de pronto un poco más largo por lo que no tiene como las plumas esponjadas, entonces se ve como seco. Entonces sí se le exageró un poco eso. Y también en algunas imágenes que vimos del Nigricolis habían unos muy gorditos,
como muy gruesos en contextura. Entonces también otra de las correcciones que se le hizo fue adelgazarle el cuello bastante, quitarle un poco la joroba, o sea, que no fuera tan protuberante como esta parte dorsal, y achicarle la cabeza, que también había quedado como muy esponjosa. No sé qué. Sí. Básicamente fue el proceso de ilustración y fue gracias a toda esta colaboración interdisciplinaria que tuvimos este resultado que ojalá no tengamos que ilustrar más especies extintas, sino que más bien celebremos las que están ahorita con nosotros y que podemos observar en el campo. Muchas gracias, hace un trabajo maravilloso de la mano de ustedes. Me gustaría escuchar Súper bonito. a Miguel, a Ángela. No, Hermosísimo. súper lindo, muy, muy, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Qué Muy chévere. detallado y fiel a las pieles que se conservan. Hermosísimo. Sí, Sí, súper felicitaciones, hermoso, Sí. está muy Sí, lindo. salió mucho mejor. Muy lindo. No, Yo creo gracias. que nos puede poner a soñar que lo volvamos a ver otra vez. bueno. Ya lo estamos Hay viendo. que... Sí, ojalá. Sí. Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Guardián de las Aves y es apoyando niños. En este momento hemos creado un club. El club tiene ya 100 niños inscritos que tienen beneficios. Bueno, esa es otra historia, pero pues digamos que hemos querido ponerle el nombre de Podiceps Andinos a este club y hemos querido pues hacerle un homenaje para que los niños pues conozcan esta historia y ojalá pues que, como lo hemos dicho durante el transcurso del programa, no se vuelva a repetir. A ver, muéstranos ahí está la ilustración. Aquí está Mauricio. Esta es la ilustración original, tiene este formato y en parte lo que nos unió tanto a Birds Colombia como a Arte y Conservación fue el significado que tiene este muchacho de acá, y es que representa muchas cosas. Por eso queremos hacer una subasta en línea y de alguna manera recaudar fondos para poder apoyar el proyecto que ustedes tienen de darle kits a los niños pues que no tienen los recursos para poder ir a observar aves. Entonces queremos darle trascendencia a la ilustración y creo que cobra sentido nuestra razón de ser, que es arte y conservación. Entonces muchas gracias también a ustedes por este No, libro. qué Súper maravilla. chévere. Magnífico. Súper chévere. Muchas gracias. Eso se puede mover bastante la subasta, ¿no? Buenísimo. No, pues qué, tremendo. Muchas gracias. Vamos a trabajar para hacer esa tarea y poder ayudar a muchos niños. Muchas gracias, de verdad que, bueno, esto es el comienzo de trabajos muy bonitos. Finalmente, ya para terminar y no quitarles más tiempo, hemos abusado un poquito del tiempo de ustedes, quisiéramos hablar de, bueno, ya hemos hablado de otras especies en estado crítico, ya las han mencionado, pues aquí también Emanuel y Paula han hecho ilustraciones de otras especies que están muy amenazadas. No sé si quieran hablar algo de alguna de las especies y yo sí quisiera preguntarles si hiciéramos otro programa hablando de una especie, de cuál de las especies que están amenazadas lo deberíamos hacer. Pues cada especie tiene su historia. Sí. Escoger una es muy difícil. Sí. ¿Cuál es De la más acuerdo, hay nexos emocionales, como Cynotorus apollinari para Loretta, por ejemplo. Sí. Pero por si su hay una urgencia, diversidad. Claro, y por su urgencia, digamos que todas las que están en estado crítico necesitan toda la atención, pero hay unas que tienen tamaños poblacionales mucho más pequeños que otras de las que están en ese estado tan deteriorado, o sus hábitats están más deteriorados que otras, pero pues sí tenemos 16 especies en Colombia que están en estado crítico de extinción de diversos órdenes y familias.
Aquí ¿Podría ustedes nos ponen clasificar esos cuál es la que está en estado más crítico o no hay como forma de mm, definirlo? Pues están en estado crítico 16. 16. Sí. Un Crypturellus, Crypsuletus obsoletus castaneus, que probablemente realmente sea una especie endémica de Colombia. Nete erythrophthalma, Crax alberti. Nete es un pato, Crax alberti es un paujil. está ahí. Podiceps occipitalis. Otro el zambullidor. cóndor andino, también Sí. de los que se escapan por acá, Apaloxitaca fuertesi, que es los citácidos, los loros, pericos, guacamayas, les afecta muchísimo la comercialización como especies y la pérdida de sus hábitats. Y el cóndor andino, que es el ave emblema del país, también está en estado crítico, está muy mal en sus poblaciones. Y varias de San Andrés. Leptotila jamaicensis, Icterus leucopteryx. Sí, son 16. Ok, Todas necesitando mucho trabajo. ok. Pero todas se pueden salvar si nos ponemos las Y pilas. actuamos. Sí. Ok. Y- Nosotros, pues yo hago parte del Comité Nacional de Global, pues los que hemos trabajado por Global Big Day Colombia. Y parte del ejercicio que venimos hablando para las próximas ediciones de Global Big Day es, bueno, no es simplemente contar el mayor número de especies, es tener una causa, tener causas. Y hemos hablado especialmente de este tema, de las aves amenazadas, de los territorios amenazados, y buscar la forma como Global Big Day puede también ser un llamado a alerta y un llamado de atención, y lo que decía ahorita el profesor Luis Miguel, de cómo a través de los medios y nosotros podemos levantar y sacar como la bandera para hacerlo. Entonces, bueno, ahí como que hay ideas. No sé si alguno quiera aportar algo adicional, si quiera decir algo de este tema pues de que hemos hablado hoy. Yo quisiera decir que todos podemos hacer algo por las especies amenazadas. No tenemos que ser investigadores, etcétera. La apreciación de las aves es muy importante. La presión social es importante. Los observadores de aves, por ejemplo, podemos contribuir a que nuestra actividad contribuya a la conservación de las aves y no contribuya al deterioro de sus poblaciones. Por ejemplo, si se hace playback debe ser algo muy moderado. El playback puede tener un impacto negativo sobre las especies repetidamente sometidas al playback. Obviamente no tener fauna en cautiverio, fauna silvestre en cautiverio. O sea, todos podemos hacer algo. Algunas son para hacer activamente y otras es para no hacer. Por ejemplo, no comprar fauna. Si ustedes ven que están vendiendo en la calle, me voy a inventar, un tucán que está en terrible estado, no lo compren. Y denunciar. Hay que denunciar, y si lo compran, ese rapidito lo reemplazan por otro. Entonces, comprar fauna en cautiverio, así sea por compasión, fomenta el tráfico ilegal. Entonces, no hacerlo. Perfecto. De acuerdo. Bueno, en BIRS Colombia, en nuestras charlas pajareras, siempre nos despedimos con un mensaje, y nosotros le llamamos un mensaje pajarero, un mensaje pajarero para todas las personas que nos están oyendo, y pues nos gustaría que cada uno de despedida nos regale un mensaje para todas estas personas que quieren oír sobre todo acciones de conservación. ¿Quién empieza? Bueno, puedo empezar. Mensaje pajarero sobre todo acciones de conservación. Empezamos diciendo que Podiceps andinus, la única ave extinta del país, se extinguió por una suma de factores. Muchas veces esa suma de factores está unida como en un tejido, a veces no tan aparente a la vista. Debemos pensar que los ecosistemas donde habitan todas las especies que nos acompañan en el planeta son sensibles
a las transformaciones y al impacto que tenemos sobre ellos. Y que deforestar una montaña puede tener un impacto en la laguna que está en la falda de la montaña. Y que nuestras opciones de consumo pueden contaminar las aguas que están en los alrededores de nuestra ciudad. Y tener un poco como ese volver a la conexión con la naturaleza, pensando en que todas nuestras acciones repercuten de manera directa o indirecta en la fauna. Entonces, en 2 veces diría, pues siempre tener muy presente esa conexión que tenemos y que nuestras acciones repercuten. Si podemos contribuir un poquito más activamente, recuperando algún pedacito de hábitat, ya sea en la calidad del agua, ya estoy hablando de la gente que tiene esa opción en algún terreno privado, por ejemplo, restaurar los bosques y conversar sobre esos temas también es muy valioso a través del arte, a través de conversatorios informales, divulgación científica, para que todo el mundo se apropie de esa conexión que debemos tener con la naturaleza. Vale, Ángela, Muchas muchísimas gracias, gracias. Profesor Luis Miguel, muchísimas Bueno, gracias. yo he dado varios mensajes, pero bueno, primero quisiera agradecerle a todos los que han estado conectados, a Paul, a tantos amigos que seguramente están conectados, y todos podemos hacer algo. Y estoy totalmente en línea con Ángela. Yo creo que parte de lo que podemos hacer es consumir responsablemente. Y una manera de consumir responsablemente es no consumir excesivamente. Sí, nosotros consumimos en exceso y vivir bien no es tener más. Es, por ejemplo, disfrutar de experiencias maravillosas como la observación de las aves. Sí, como pensar lo que hacemos. También pensar que la conservación de las aves está íntimamente ligada a las condiciones de vida de las personas del campo. ¿Sí? La señora que nos hace el tinto cuando vamos a pajarear en la vereda X o Y. ¿Sí? La gente, hay que pensar en la gente también de las zonas rurales, ¿sí? Y especialmente en las zonas que están íntimamente ligadas a la actividad de observación de aves. También ahí podemos tener un impacto favorable. Vale, muchísimas gracias. Bueno, finalmente Loreta y Gary. Bueno, por un lado, muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido muy agradable. La pandemia tiene sus formas raras de hacer las cosas y nos ha llevado a conocer a parejas tan maravillosas como ustedes y como Emanuel y Paula en estos últimos días. Y son un vivo ejemplo de cómo podemos la ciencia y diferentes otras ocupaciones como el arte y la comunicación, ¿no? Por parte de ustedes a crear amistades y a actuar con objetivos parecidos. Al igual que Ángela María y que Luis Miguel, pienso que mi mensaje pajarero es pajaremos desde la ventana, inclusive como estamos haciendo durante estas épocas, disfrutemos de las aves y sí, beneficiemos a las comunidades cuando hagamos los viajes y el aviturismo. Es muy importante que las regiones y las personas entiendan la importancia de las aves y se vean beneficiadas también con nuestro disfrute. Muchas gracias por tu mensaje. Extendemos nuevamente el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos. Entendemos que el tiempo es oro, llevamos 1:30 y está súper interesante. Seguramente si extendemos más preguntas, aquí nos podemos quedar hasta las 10 de la noche, seguramente, porque muchas preguntas se quedaron en el tintero. Así que muchas gracias de verdad, de todo corazón. Creo que hoy hay muchas personas con un aprendizaje muy grande, me incluyo. Así que esto ha sido una clase magistral para muchas personas, lo sé. Muy agradecida también con Emanuel y con Paula. Es un regalo que seguramente va a sembrar más semillas en los niños de Colombia. Nos falta el mensaje de Gary, el mensaje pajarero, y de Paula y de Emanuel. Gary, tu mensaje pajarero. Bueno,
Una cosa que se me ocurre es que ya pensando en mis tiempos como niño, como hasta en la universidad, pues cursos de cosas como conservación simplemente no existían, que era algo, pues si uno salía para ver pájaros, era para ver pájaros, pero nunca se le ocurre realmente que esto puede ser una cosa importante para, y que varias aves que uno está viendo pueden no estar dentro de cierto tiempo. Es un poco en paralelo a una idea de cómo progresan las revoluciones o ideas nuevas en la ciencia que se propone y todo lo demás, científicos muchas veces lo atacan tremendamente porque es algún tipo de amenaza a las formas en que ellos han ido pensando, pero ya llega a la próxima generación y todo el mundo pensando, claro, así es, así tiene que ser. Y en cierto modo, esto se puede aplicar la idea a educación, especialmente para los niños, porque muchas veces los papás de ellos no tenían idea de esto, no tenían clases que tenían algo que ver con esto, y la idea de que los niños pueden traer un mensaje a los papás, pues está realmente una buena posibilidad en muchos casos. Estoy pensando también en el diplomado que está haciendo Loretta con gente de parques nacionales para los campesinos alrededor del Parque Nacional de Chingaza, en cuanto a aviturismo y cosas así. Entonces, este tipo de cosas, pues, ¿hasta qué punto logramos lograr, digamos, convencer a los economistas o políticos en esta generación? Es tal vez un poco complicado, pero lo que hay que hacer es pensar en cómo va a ser la próxima generación de políticos, de economistas, etcétera. Si ya estamos comenzando a recibir ideas de mirar el mundo en una forma diferente de lo que se han haciendo y incorporando cada vez más, ojalá, en sus programas políticos, ideas que tienen que ver con mantener ese mundo un poco más sostenible. Ok, Gary, muchísimas gracias. Importante mensaje. Bueno, y despedirnos también entonces de Emanuel y Paula, su mensaje, darles las gracias obviamente por todo este trabajo que hemos realizado hasta hoy. Y felicitarlos por el trabajo tan hermoso que hacen. Muy lindo. Gracias. Gracias. Mucho a las personas, sobre todo a los jóvenes, a que miremos nuestro entorno, nos una charla de lo que está pasando y sobre todo tengamos una posición política muy clara frente a estos problemáticas medioambientales y también que nos permita yo soy uno de los conferencistas para que estas personas que son los que toman las decisiones grandes pues puedan hacer cosas mejores por la naturaleza y por las comunidades en este país. Sí, y que cada persona desde su profesión pueda aportar algo. Vuelvo a reiterar lo del consumo que ya habían dicho. Es importante concientizarse de esto, no desperdiciar absolutamente nada de lo que tenemos, apreciar cada cosa por poquita que sea. Nosotros decidimos desde el arte hacer nuestro aporte. Yo creo que todos podemos hacerlo desde nuestros campos de trabajo. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo, de verdad que ha sido un espacio increíble. Gracias a todas las personas que también nos acompañaron, que terminaron con nosotros. Una vez más, las puertas de Birds Colombia están abiertas. Invitados también a que hagan parte de Guardián de las Aves. Guardián de las Aves es una iniciativa que tenemos con Birds Colombia de niños para niños creando contenido enfocado en aves para niños. Con esta iniciativa estamos sembrando,
y con esta iniciativa es que Arte y Conservación con la obra de arte de hoy contribuye a esta subasta que va a ser para poder darle el kit que tenemos que recoger para estos niños, con unos binóculos muy finos, la guía de aves, un chaleco, una gorra, todo el kit que tenemos en Guardián de las Aves, para que cada día sumemos más y seamos más niños enamorados de las aves. Así que muchísimas gracias y gracias por formar parte de la historia también. Bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente aceptar la invitación. Para mí el tema del Podiceps andinos, desde que tengo el recuerdo de haber escuchado la historia, se ha convertido en algo muy importante. Y pues hoy estar en una clase, yo algún día soñé estudiar biología y nunca lo hice, estudié publicidad, pero hoy me sentí en una clase de biología con ustedes, además con qué profesores. Entonces, pues qué bueno haber podido compartir con ustedes y que nos hayan entregado todo este conocimiento. Creo que queda la idea de pronto que sigamos haciendo otros especiales. Bueno, ya tenemos 16 especies para hacer 16 especiales, entonces podemos empezar a trabajar en ellas y hacerlas visibles. Yo creo que una parte importante de llamar la atención es visibilizarlas y que la gente conozca, como hoy, que existió un ave como el Podiceps andinus, que la extinguimos, que ojalá de pronto algún día la volvamos a encontrar y que ojalá sea la única, como dijo Luis Miguel. Entonces, un abrazo gigante, muchísimas gracias. Mañana tenemos charlas pajareras, tendremos a Diana de ASA, ella hace parte de parques nacionales en el Parque Macoyo con Leticia. Próximamente estaremos con Luis Miguel, también está programado, Ángela está programada y ya estamos convenciendo a Loreta y a Gary para tenerlos en el programa. Les mandamos un abrazo gigante y bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. De nuevo, gracias por la invitación. Ok, chao. Gracias, hasta luego. Voy aquí en la despedida a dejarles, antes de irnos, yo quisiera que quedara esta ilustración nuevamente. ¿Emanuel está ahí todavía? Sí, por aquí estoy, Mauricio. Bueno, no, todavía estamos al aire. Entonces, por ahí estaba gente preguntando, pues antes de irnos, pues ya despedir a los invitados. No sé si quedó alguien más ahí. Ángela, ¿todavía está por ahí? ¿No? Bueno, no sé si alguien quedó por ahí. Nada, primero darle las gracias a ustedes. Muy, muy espectacular el trabajo. Me parece que ver este trabajo final después de toda esta charla fue maravilloso. Y por ahí había gente preguntando que cómo era la subasta, qué hay que hacer. Sí. Entonces, pues les estaremos avisando a todos los que sigan por ahí conectados, porque pues esto no estaba planificado, entonces pues nos toca pensar primero cómo hacer una mecánica para realizarla. Me gustaría, Mauricio, echar una cuñita, invitar a las personas que si quieren ver más trabajos de Paula Andrea relacionados con arte y conservación, nos visiten en nuestras redes, Totalmente, en Instagram, @arte y conservación, _, en Facebook estamos haciendo algunos directos de pintura en vivo para que ustedes puedan aprender desde sus casas, invitarlos a nuestra escuela virtual de ilustración científica y pintura de fauna, cursos.arteyconservacion.com, y que siempre se animen a pintar la naturaleza. Es una bonita manera de conocer este mundo que es increíble y tiene tantos misterios. Sí, aquí hay muchos saludos para ustedes, hay muchos comentarios, mucha gente con ganas de saber más sobre ustedes, entonces los invito también a que chismoseen los comentarios para las personas que están interesadas. Claro, Vale. vamos a hacerlo. Repítenos, ¿cómo son las redes? Bueno, la página es arteyconservacion.com. Arteyconservacion.com, tenemos el Instagram, es @arteyconservacion, _. Y nuestra escuela en línea de ilustración científica y pintura de fauna y flora, a la cual pueden asistir personas sin experiencia también en pintura, es cursos.arteyconservacion.com.
o encuentran el link directamente en nuestra página. Ok, perfecto. Bueno, finalmente, bueno, ¿qué resumen de esta experiencia, conclusiones, ya después de haber terminado con todos estos personajes que uno se asusta por el conocimiento? No, pues que fue muy buena experiencia, sobre todo haber tenido la retroalimentación de los expertos que iban diciendo, o sea, que ya conocen las pieles perfectamente y Claro. haberse imaginado cómo era esta especie. Entonces es fundamental como toda esa información que ellos le proporcionan a uno para poder ir mejorando la ilustración. Sí, Sí. fue todo un aprendizaje. Sí. Es lo bonito del oficio de ilustrador o de pintor de naturaleza, es que cada nueva ilustración, cada nueva pintura es una escuela completa. Claro, no, y además increíble cuando pues en el chat hablábamos que no, que hay que hacerle un ajuste, que hay que adelgazarla, y yo ya había visto la especie y yo dije, ¿cómo, pues, cómo la van a hacer? Sí, sí. Increíble, o sea, es tremendo trabajo. Pues nada, felicitaciones a Paula, a Manuel, de verdad que les agradecemos infinitamente. Esta idea nació en el parqueadero del Zoológico de Cali, en la feria, en la Colombia Beer Fair, en un encuentro que tuvimos, y bueno, aquí está hecha, concretada. Entonces, pues yo creo que, como decía por ahí un jefe mío, hechos y datos. Entonces, pues aquí ya está la ilustración, está la información, está el programa y bueno, nos veremos en una próxima charla pajarera. Pensamos a ver qué otra hacemos de otra especie. Claro. Y a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por haber estado. Los esperamos mañana. Diana de Asa, Parque Macayacu, toda su historia. Y el jueves vamos a estar con Nicky Carrera en Instagram Live de Virs Colombia, en un programa que arrancamos hace 8 días con esta pareja que ven ustedes aquí al frente, con Paula y Manuel, que nos contaron la historia de por qué están unidos por las aves. Mañana hacemos, hace Nicky el segundo programa con Ani y Truman, Ani Jiménez y David Bejarano de Ukuku Rural Lodge en la ciudad de Ibagué. Ellos son biólogos, bueno, hacen de todo, escalan, bueno, mañana conoceremos su historia. Entonces, bueno, muchachos, muchísimas gracias, les mandamos un gran abrazo. Gracias. Un abrazo para ustedes desde la distancia y el frío páramo del altiplano. Okay, bueno. Gracias, gracias por ese regalo tan hermoso y por sembrar. Muchísimas gracias de todo corazón. Y un saludo pajarero para ustedes y un saludo pajarero para todos los que siguen aquí en línea. Okay.